Una reparación de transmisión puede costar 5.000 euros. Es una bomba de tiempo financiera, sellada debajo de tu coche, esperando a explotar. Y lo más probable es que tú la estés matando ahora mismo. Existen hábitos inofensivos que la mayoría de los conductores comete cada día. Hábitos que están silenciosamente cocinando y destruyendo los componentes vitales desde adentro. Hoy, revelamos 5 de esos hábitos comunes que están asesinando tu transmisión. Quédate hasta el final, porque el hábito número 1 es el más engañoso de todos, y es la diferencia clave entre un coche sano y esa factura de 5.000 euros. Vamos directo al grano. Hábito número 5. Llegas a tu destino. Es una calle con una ligera inclinación. Detienes el coche, mueves la palanca directamente a la posición P, parking, apagas el motor y sueltas el pedal del freno. El coche da ese pequeño tranco o golpe, clac, y se asienta. Inofensivo, ¿verdad? Incorrecto. Acabas de poner una presión inmensa sobre un componente increíblemente pequeño y delicado. ¿Por qué mata? Dentro de tu transmisión automática existe una pieza llamada trinquete de estacionamiento, o parking pole. Es un pequeño gancho de metal, no mucho más grande que tu dedo. Este gancho está diseñado para engancharse en un engranaje dentado, la rueda de estacionamiento, y bloquear la transmisión, evitando que las ruedas giren. Su función es ser una traba. Un seguro. No está diseñado para ser un freno. Cuando estacionas en una pendiente, incluso una muy ligera, y sueltas el freno antes de activar el freno de mano, estás forzando a ese pequeño gancho de metal a soportar todo el peso de tu coche. Hablamos de 1.500, 2.000 o en el caso de una SUV moderna, 2.500 kilos de acero, plástico y vidrio, descansando sobre una sola pieza metálica del tamaño de un pulgar. Ese clac que escuchas es el sonido del metal golpeando metal bajo una tensión brutal. Hacer esto repetidamente, día tras día, desgasta, fatiga, crea microfracturas y eventualmente dobla o peor, rompe ese trinquete. ¿Qué pasa cuando se rompe? Primero, escucharás un golpe metálico aterrador al intentar sacar el coche de P. Sentirás que la palanca está trabada. Segundo, el coche podría deslizarse inesperadamente cuesta abajo, causando un accidente grave. Y tercero, la reparación. Para reemplazar ese pequeño trinquete, los mecánicos no pueden simplemente abrir una tapa. Tienen que desmontar la transmisión entera del coche, abrir la carcasa y realizar una cirugía mayor. Es uno de los trabajos más laboriosos en un taller. Estamos hablando de cientos, si no miles de euros, solo por un segundo de pereza al estacionar. La solución, la secuencia correcta es simple. Te toma un segundo más y salvará tu transmisión. Hazlo un hábito. Detén el coche completamente con el pedal del freno. Manténlo presionado. Con el pie aún en el freno, activa el freno de mano o freno de estacionamiento eléctrico. Tira de él con fuerza. Suelta lentamente el pedal del freno. Sentirás como el coche se asienta y descansa su peso sobre las pastillas y discos de freno traseros, que están diseñados para eso. Solo entonces, una vez que el coche esté inmóvil y soportado por el freno de mano, mueve la palanca a P, parking. Ahora puedes apagar el coche, el peso del coche está en los frenos. Y el trinquete de la transmisión está simplemente asegurando la posición, sin estrés. Hábito número 4. Estás en el tráfico. Es la hora pico, luz roja. Llevas un minuto parado. ¿Qué haces? Lo más probable es que mantengas la palanca en D, drive, y simplemente pises el freno, esperando a que la luz cambie a verde. Este es uno de los debates más grandes, pero la física es clara. Estás cocinando tu transmisión desde adentro. ¿Por qué mata? En una transmisión automática tradicional, con convertidor de par, cuando estás en D y parado, la transmisión no está descansando. El convertidor de par, ese donut lleno de fluido que conecta el motor a la transmisión, sigue intentando transferir la potencia del motor a las ruedas. El motor está girando, el coche quiere avanzar, pero tu freno se lo impide. Esta lucha interna entre el motor queriendo avanzar y los frenos deteniéndolo genera una cantidad masiva de calor. El calor es el enemigo número 1, el asesino silencioso de las transmisiones automáticas. El fluido de la transmisión, ATF, está diseñado para operar a una temperatura específica, digamos 80 bc/s. Pero en el tráfico intenso, manteniendo el coche en D, esa temperatura puede dispararse a 95, 100 o incluso más. La regla es simple. Por cada 10 grados que aumentas la temperatura del fluido por encima de su ideal, la vida útil de ese fluido se corta a la mitad. El costo. El fluido sobrecalentado se quema, pierde sus propiedades lubricantes y de enfriamiento. Se vuelve oscuro, huele a quemado. ¿El resultado? Las juntas de goma y los sellos internos se endurecen como plástico y se agrietan, causando fugas. Los discos de embrague internos, que son como pequeñas piezas de papel de lija sumergidas en aceite, se queman.
Se cristalizan y empiezan a patinar. Un día, notarás que el coche tarda en enganchar la marcha, o que al acelerar, el motor se revoluciona pero el coche no acelera como antes. Patinaje. Eso, amigo mío, es el sonido de una transmisión muriendo. La reparación. Una reconstrucción completa. Factura: 2.000, 3.000, 4.000 euros. La solución es simple. Si vas a estar parado por más de 20 o 30 segundos, un semáforo largo, tráfico pesado que no se mueve, simplemente mueve la palanca a N. Neutro. En neutro, desacoplas completamente la transmisión del motor. El convertidor de par deja de luchar. El fluido deja de generar ese calor excesivo. La temperatura baja drásticamente. ¿Es un poco más de trabajo? Sí. ¿Desgastará la palanca de cambios? No, está diseñada para eso. ¿Vale la pena? Absolutamente. Cuando el tráfico avance, pisa el freno, vuelve a poner D y sigue. Este simple gesto puede añadir 50.000 o 100.000 kilómetros a la vida útil de tu transmisión. Hábito número 3, todos lo hemos hecho. Estás maniobrando para estacionar, con prisa. Das marcha atrás, R, reversa. El coche aún se está moviendo lentamente hacia atrás. Y para ahorrar ese precioso medio segundo, mueves la palanca rápidamente a D, drive, y aceleras hacia adelante. Sientes ese pequeño clunk o tirón. Ese es el sonido de tu transmisión suplicando piedad. Es una bofetada mecánica. ¿Por qué mata? Estás forzando a los componentes internos de tu transmisión a hacer un trabajo para el que no fueron diseñados. Actuar como freno. Dentro de la transmisión hay bandas y paquetes de embragues que se acoplan para seleccionar las marchas. Cuando cambias de R a D mientras aún te mueves, estás forzando a la banda de drive a detener la rotación de reversa usando pura fricción. Es un estrés inmenso para el cual no fue diseñada. Estás aplicando una fuerza de choque violenta a docenas de engranajes planetarios diminutos que giran en direcciones opuestas. El costo es el camino más rápido para desgastar prematuramente esas bandas y embragues. Pero es peor. Ese clunk, la bofetada mecánica, envía una onda de choque a través de todo el sistema de propulsión, que se rompe. Los soportes, coxswains del motor y de la transmisión, esas piezas de goma y metal, diseñadas para absorber la vibración normal del motor, se rajan bajo ese estrés constante. El resultado, vibraciones horribles en toda la cabina, ruidos al acelerar y una sensación de que el coche está suelto. Reemplazarlos cuesta cientos de euros, y si lo haces con suficiente violencia, puedes literalmente romper un diente de un engranaje planetario dentro de la transmisión. Y eso, amigos, es el final del juego. La transmisión queda inservible. La solución, ten paciencia. Un segundo. Eso es todo lo que se necesita. Antes de cambiar de reversa a drive o de drive a reversa, detén el coche completamente. Pisa el freno. Asegúrate de que el vehículo esté a 0 km por hora. Entonces, y solo entonces, cambia de marcha. Ese segundo de paciencia es la diferencia entre una transmisión que dura 300.000 kilómetros y una que muere a los 100.000. Hábito número 2. Este es quizás el error más trágico, porque es un engaño perpetuado por los propios fabricantes. Compras un coche nuevo, especialmente uno europeo de lujo, BMW, Mercedes, Audi. Lees el manual de mantenimiento y dice: fluido de transmisión no requiere servicio, llenado de por vida, lifetime fluid. Suena genial, ¿verdad? Cero mantenimiento. ¿Por qué mata? Es una mentira de marketing. ¿Qué significa de por vida para un fabricante? Significa la vida útil que ellos esperan que tengas el coche, quizás 150.000 kilómetros. O más cínicamente, la duración del periodo de garantía, digamos 100.000 kilómetros. Los fabricantes no ganan dinero si tu coche dura 300.000 kilómetros. Ganan dinero si compras uno nuevo cada 5 o 7 años. No existe un fluido mágico que dure para siempre. El fluido de transmisión, ATF, es un aceite hidráulico que se degrada con el calor y el tiempo, igual que el aceite de motor. Con cada cambio de marcha, los discos de embrague internos sueltan partículas microscópicas de material de fricción. Esas partículas quedan suspendidas en el fluido. El fluido se contamina, se espesa, pierde sus propiedades lubricantes. Después de 150.000 kilómetros, ese fluido vitalicio no es un lubricante, es una lija líquida que está desgastando lentamente cada engranaje, cada válvula y cada sello de tu transmisión. El costo. El coche funciona bien hasta los 120.000 kilómetros, justo después de que se acaba la garantía. Entonces empiezan los tirones, los cambios bruscos, el deslizamiento al acelerar. Vas al taller y te dan la noticia: tu transmisión, sellada de por vida, está muerta. La reparación, una reconstrucción completa o una unidad nueva. Factura: 5.000, 6.000, 7.000 euros. Y todo porque el fabricante te dijo que no te preocuparas. La solución: ignora la palabra vitalicio. Es marketing, no ingeniería. Sigue la recomendación de mecánicos independientes y expertos en transmisiones. Cambia el fluido y el filtro de la transmisión cada 60.000 a 80.000 kilómetros. Si conduces mucho en ciudad, tráfico intenso, hazlo cada 50.000. Es un mantenimiento que cuesta unos cientos de euros, pero es el seguro de vida más barato que puedes comprar para evitar una reparación de 5.000.
Y llegamos al hábito número 1, el que prometí al principio, el más sutil. No cuesta ni €1 evitarlo. Toma solo un segundo de pensamiento y es el que más daño causa a largo plazo. Es el más común. Y es el arranque y fuga, acelerar el coche en frío. El problema, te levantas por la mañana, tienes prisa, llegas al coche, enciendes el motor, pones D, Drive, y pisas el acelerador para salir rápido del estacionamiento e incorporarte al tráfico. ¿Por qué mata? Este es el hábito de 1 segundo que causa el mayor desgaste. Cuando tu coche ha estado parado toda la noche, todo el fluido de la transmisión y el aceite del motor está frío, espeso como la miel, y descansando en el fondo del cárter, el depósito de aceite. En el instante en que enciendes el motor y pones D, la bomba de fluido empieza a trabajar, pero tarda unos segundos cruciales en succionar ese fluido espeso y presurizar todo el sistema. Las válvulas del cuerpo de válvulas, el cerebro de la transmisión, están lentas y los discos de embrague aún no tienen la presión hidráulica correcta. Si tú aceleras fuerte en esos primeros segundos o minutos, estás forzando a los engranajes planetarios, a los cojinetes y a los discos de embrague a operar casi en seco, metal contra metal, sin la lubricación y la presión hidráulica adecuadas. Es como despertar a alguien de un sueño profundo gritando y obligándolo a correr un sprint de 100 metros. Se va a lesionar. Estás causando microdesgarros, microfracturas, desgaste acelerado en cada componente. El costo no es una falla catastrófica inmediata, es un desgaste prematuro acelerado. Esas microroturas, esa fricción en seco, día tras día, año tras año, es lo que reduce la vida de una transmisión de 300,000 kilómetros a 150,000 kilos. Es la muerte por 1000 cortes. La solución es simple. Calienta el coche conduciendo suavemente. Olvídate del mito de dejar el coche calentando al ralentí por 10 minutos. Eso es malo para el motor, como vimos en otros videos. Contamina y gasta combustible. La forma correcta es: enciende el coche. Ponte el cinturón de seguridad, conecta tu teléfono, espera 30 segundos, solo para que los fluidos empiecen a circular y la presión de aceite se estabilice. Empieza a conducir, pero con extrema suavidad. Durante los primeros 5 o 10 minutos, dependiendo del frío que haga, mantén las revoluciones bajas. Idealmente no pases de 2000 o 2500 RPM. Evita acelerones bruscos. Sé gentil con el acelerador. Deja que la transmisión y el motor alcancen su temperatura de operación juntos, gradualmente. Ese simple acto de paciencia matutina es el verdadero secreto de la longevidad. La transmisión es compleja, pero sus enemigos son simples: el calor excesivo, el estrés mecánico innecesario, la fricción en seco y el fluido contaminado, el trinquete de estacionamiento, el punto muerto en el semáforo, esperar a 0 km/h, cambiar el fluido vitalicio y conducir suavemente en frío. Evitar estos 5 hábitos no te cuesta ni un solo euro, pero puede ser la diferencia entre un coche que te lleva a la bancarrota con 100,000 kilómetros y un coche que sigue funcionando suavemente con 300,000. El cambio está, literalmente, en tus manos. ¿Alguno de estos hábitos te suena familiar? Piénsalo la próxima vez que te sientes al volante.